de pronto en esta ocasión forzadamente estamos disponiendo todos en el mundo, producto pues de esta situación, esta crisis mundial que nos lleva a enfocar de distinta manera la vida propia, ¿no? Y hoy día voy a tratar un tema que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de COVID-19, sigue siendo muy álgido en gran parte del mundo. Lo sentimos mucho en los países de Latinoamérica, y en Europa algunos países lo han sentido en algún momento también. También es otra crisis, es también un virus que se ha enquistado en nosotros, y es un poquito el tema. Hablamos de lo que es el soborno y la corrupción. Y básicamente vamos a hablar el día de hoy de lo que la norma que nos está ayudando a combatir esta crisis llamado soborno nos da para poder ayudar a gestionar a las organizaciones, y la importancia de esta función, ¿sí? Primero, vamos a hablar de la función de cumplimiento antisoborno, según lo que nos indica ISO 37001 en su versión 2016. Permítame presentar, soy el ingeniero Iván Castillo Chávez, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Tengo un MBA en Centrum Católica, en Perú. Soy candidato a máster en alta dirección por la Universidad Complutense de Madrid y candidato a MBA en SER en España. Como formación, básicamente en estos temas de sistemas de gestión, soy auditor líder en 5 normas, auditor de certificación específicamente en ISO 37001, y tengo más de 17 años de experiencia en diferentes rubros operativos, y en la actualidad me desempeño como auditor, consultor y capacitador en sistemas de gestión y en estrategia empresarial, oficial de cumplimiento de varias empresas en Perú y auditor líder de certificación antisoborno. En base un poco a estas competencias y a esta experiencia es que queremos empezar a debatir, si es que lo amerita el caso, sobre la función de cumplimiento. Primero debemos enfocarnos de que la norma ISO 37001 es una norma relativamente nueva. Es una norma que justamente veo a algunas personas conectadas desde Islas Canarias, por ejemplo en España. España y Europa son uno de los países pilares de difundir esta norma, porque justamente les ha servido a ellos también para salir de estas crisis que nosotros en Sudamérica o en Latinoamérica estamos pasando con respecto a lo que es el soborno. Tenemos casos emblemáticos muy grandes, como el famoso caso Lava Jato, ¿sí?, que nos ha llevado también a las organizaciones que nos dedicamos a la consultoría en estos temas, pues a replantear muchas cosas, muchas situaciones, y a invitar a las organizaciones menores, pues a entender y a comprender la importancia de esta norma, y a lo que nos lleva el día de hoy, a entender la importancia de la función de cumplimiento. Entonces, el día de hoy vamos a revisar, básicamente con lo que nos pide la norma, vamos a revisar el objetivo de esta conversación del día de hoy. Vamos a ver algunos términos y definiciones que están plasmados en la norma. Vamos a ver los roles y responsabilidades que la misma norma lo indica. Vamos a recurrir un poco al tema de competencia para poder explicar las competencias que debe tener la función de cumplimiento, y vamos a dar algunas conclusiones muy básicas con respecto a esta presentación. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy de esta reunión? Pues conocer la importancia y la responsabilidad de la o las personas que integran la función de cumplimiento para un sistema de gestión antisoborno. ¿Y cómo salió a colación este tema con respecto a la función del cumplimiento? Hace algunas semanas ya tuve la oportunidad de auditar a una empresa en Perú, y al momento de hacer las consultas, al momento de hacer las entrevistas con el oficial de cumplimiento, como llamó esta organización a la persona que cumplía la función de cumplimiento, nos llevamos con sorpresas poco gratas, sorpresas que tal vez nos llamaron mucho la atención,
y nos pusieron a pensar qué es lo que estamos haciendo con este sistema, que de alguna manera debe ser una de las herramientas principales para combatir el soborno y parte de la corrupción en las organizaciones. Y nos dimos con la sorpresa de que muchas organizaciones toman muy a la ligera la implementación y la interpretación de un sistema de gestión antisoborno y específicamente de lo que es la función de cumplimiento. Entonces nos llevó un poco a analizar más extensamente qué es lo que nos pide la norma para poder cumplir con los requisitos de ISO 37001. Y por eso es de que recurrimos pues a la misma norma. En la parte 3, términos y definiciones, nos dice en 3.8, define a la función de cumplimiento antisoborno. Y lo define como persona o personas con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno. Con responsabilidad y autoridad. Es el primer concepto que nos da la norma con respecto a la función de cumplimiento. Y desde ya nos va dando las pautas de quiénes son las personas que deben integrar la función de cumplimiento. ¿Quiénes son las personas que tienen a su cargo la función de cumplimiento? Personas con responsabilidad. Es decir, tienen una responsabilidad que asumir del sistema de gestión antisoborno. Tienen una responsabilidad que asumir con respecto al sistema de gestión antisoborno y algo que tal vez no nos estamos dando cuenta, tienen también una responsabilidad que rendir cuando sucedan casos de soborno en una organización que está siendo gestionada mediante una ISO 37001. Ahí nos da ya las pautas de qué personas deben tener esta responsabilidad. Y a su vez nos dice que les da la autoridad. Es decir, en una organización, si es que vamos a los más altos niveles de autoridad, encontraremos pues a la alta dirección, a la gerencia y en muchos casos, como la misma norma lo indica, al órgano de gobierno. Y si es que el sistema de gestión antisoborno involucra a toda la organización, quiere decir, y también la norma lo dice, quienes son los responsables de liderar el sistema de gestión antisoborno es la alta dirección. Ellos son, de pronto, quienes tienen la máxima autoridad. Y si necesitamos a una función, a unas personas que cumplan una función con responsabilidad, y la norma nos dice, también con autoridad. Entonces eso nos lleva un poco a ver quiénes son las personas que deben ocupar y qué funciones debe cumplir la función de cumplimiento. ISO 37001 ya nos dice qué es la función de cumplimiento y luego vamos al tema de roles y responsabilidades. Y en 5.3.2 encontramos que con respecto a la función de cumplimiento, la norma nos dice que la alta dirección debe asignar a la función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y la autoridad. Es decir, nuevamente nos recalca lo que en 3.8 ya nos estaba indicando, que deben ser personas con responsabilidad y autoridad. Y nos dice quién da esa responsabilidad y esa autoridad, la alta dirección. La alta dirección es quien asigna esa responsabilidad y esa autoridad. ¿Para qué les da esa autoridad? ¿Para qué les da esa responsabilidad? Aquí empiezan los términos más importantes que debemos tener en cuenta cuando designemos al oficial de cumplimiento de una organización. No es, pues, como sucedió en esta organización, la persona que recién entró, que tiene 3 meses en la empresa, que tiene 6 meses de experiencia, que se le asignó el cargo de responsable del sistema de gestión. Y bueno, como tú estás haciendo el sistema de gestión, también sé el oficial de cumplimiento de esa organización. No funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que la alta dirección debe asignar a la función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y la autoridad. ¿Para qué? Primero, para supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la organización. Y la pregunta es, ¿quién es el encargado de supervisar el diseño de algo?
¿Quién es el encargado de supervisar algo? El supervisor. Y para supervisar, ¿qué competencias debemos tener? Pues conocer lo que vamos a supervisar. No podemos ir a supervisar algo que no conocemos. No podemos ir a supervisar algo de lo cual no tenemos idea. Es más, no podemos ir a supervisar algo de lo cual no tenemos experiencia en lo que vamos a supervisar. Entonces la norma ya nos dice, ya nos va dando las pautas de quiénes deben ser las personas que cumplen la función de cumplimiento. Primero, los encargados de supervisar el diseño o la implementación del sistema de gestión antisoborno. Segundo, deben ser los encargados de proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno. ¿Cuál será el sistema de gestión antisoborno? Todos los lineamientos, todas las actividades, procedimientos, mecanismos que la organización establece para controlar los actos de soborno que puedan suceder en esa organización o para minimizar que estos actos de soborno sucedan. ¿Y cuáles son las cuestiones relacionadas con el soborno? Pues son las cuestiones que en muchas ocasiones van ligadas a temas judiciales, temas legales, incluso a temas penales. Entonces la norma nos dice que debe ser una persona que proporcione asesoramiento y orientación para el sistema de gestión. ¿Quién proporciona asesoramiento de algo? Cuando nosotros buscamos asesorarnos o orientarnos o buscamos orientación para algún tema en específico, ¿a quiénes buscamos? ¿A los que conocen de lo que vamos a pedir orientación o a los que no conocen? La respuesta es muy lógica. Buscamos a las personas que conocen y conocen un poco más que nosotros o que son expertos en el otro extremo en el tema que vamos a pedir asesoramiento. Entonces ya nos va dando una segunda pauta de quiénes deben ser las personas que cumplan la función de cumplimiento. Las funciones que tengan la función de cumplimiento. Personas que tengan el expertise para proporcionar asesoramiento y orientación, no solamente en sistemas de gestión antisoborno, sino en cuestiones relacionadas con el soborno. Y como les repito, muchas veces estas cuestiones relacionadas con el soborno están ligadas con temas judiciales, con temas legales, incluso con temas penales. ¿Qué más nos dice la norma? ¿Qué más nos dice la norma con respecto a la función de cumplimiento? Que debe asegurar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de este documento. Asegurar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de este documento. ¿Quién va a permitir o quién va a poder discernir si es que el sistema de gestión es conforme con la norma? ¿Quién va a poder discernir? Alguien quien conoce la norma, alguien quien sabe implementar la norma. Ya nos da un tercer paso. La norma misma, como dice un colega en Perú, un colega auditor antisoborno, la norma es sabia al darnos ya estas pautas. ¿Qué más nos dice la misma norma con respecto a la función de cumplimiento? Informar sobre el desempeño del sistema de gestión al órgano de gobierno y a la alta dirección y a otras funciones de cumplimiento según corresponda. Es decir, para informar algo al órgano de gobierno o a la alta dirección, debemos tener, o la función de cumplimiento debe tener llegada a la alta dirección. No dependencia, sino llegada, porque recuerden que la misma alta dirección otorga autoridad a esta función de cumplimiento. Eso es lo que nos pide la norma con respecto a la función de cumplimiento. Las personas que integren la función de cumplimiento en una organización deben cumplir con estos requisitos. Deben tener estos requisitos. ¿Qué más nos dice la norma? Que la función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de recursos suficientes, y asignar a las personas que tienen. Miren, nuevamente la norma vuelve a ser sabia y nos lo dice. Las personas que tienen la competencia, la posición, la autoridad y la independencia. ¿Qué personas tienen la competencia, la posición, la autoridad o la independencia? Muchas veces personas que están ajenas a la organización. La misma norma nos da algunas pautas como que puede ser
personal externo de la organización quien puedan asumir. Pero al margen de que sea externo o interno, deben ser personas que tienen la competencia. Bien claro lo dice la norma, personas que tengan la competencia. Y uno no puede demostrar competencia pues con un curso de 8 horas, con un curso de 3 horas, con 3 meses trabajando en una organización. De pronto profesionales tan jóvenes con 5 o 6 meses de experiencia, sin querer desmerecer las capacidades de cada persona, pero acá no se trata de capacidades, sino se trata de competencias. De competencias, se trata de responsabilidades. Entonces debemos asumir lo que la norma nos pide y lo que la lógica tal vez también nos indica, que tienen que ser personas que ya cuenten con experiencia, que les da las competencias, con formación adecuada y a su vez con la autoridad y la independencia. Y justamente para tener la independencia, a pesar de que esto la autoridad y la responsabilidad te lo otorga la alta dirección, la independencia debe estar bien determinada como integrante de la función de cumplimiento. Y, por supuesto, quiero revisar 5.2, competencia, porque si ustedes recuerdan acá, la norma nos pide que sean las personas que tienen competencia. Y según la norma, ¿qué es la competencia? ¿Cómo se demuestra la competencia? Y la norma nos dice que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecte su desempeño antisoborno. Y la función de cumplimiento, la persona que está a cargo de la función de cumplimiento o el oficial de cumplimiento, como se le llama, tiene mucho que ver en la afectación del sistema, en el desempeño del sistema antisoborno. Tiene mucho que ver porque de acuerdo a sus responsabilidades debe supervisar, de acuerdo a sus responsabilidades debe asesorar, debe orientar, debe asegurar que el sistema de gestión se lleva de la mejor manera. Entonces, debe ser una persona que tenga las competencias necesarias y que esas competencias sirvan para que el sistema de gestión sea afectado positivamente. ¿Qué más nos dice la norma? ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que la organización se debe asegurar que estas personas sean competentes basándose en educación, formación o experiencia apropiadas. En educación, formación o experiencia apropiadas. No dice ni una, ni dos, ni tres, ni las tres juntas. Lo que dice es que estos criterios de competencia deben demostrar que la persona es ciertamente competente para este puesto. Entonces, si es que arriba nos pide, si es que antes nos pide de que sean personas que asesoren, personas que supervisen, personas que aseguren, y luego nos pide que nos aseguremos que esas personas sean competentes en educación, pues tenemos que hacerle de alguna manera caso a lo que la norma nos pide y decirles que la educación debe estar demostrada para un oficial de cumplimiento, para las personas que forman la función de cumplimiento, ¿sí? Entonces, los estándares o las competencias necesarias que debemos determinar como organización deben ir en ese enfoque. En educación, pues personas que tengan cierto grado de nivel de instrucción. Si nosotros queremos hacer un símil con los oficiales de cumplimiento financieros, pues los oficiales de cumplimiento financiero también cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Y podemos hacer ese símil, ¿por qué? Porque el oficial de cumplimiento financiero es quien va a asegurar que los fondos, los recursos de la organización, pues no tengan filtros, ¿sí? Que no hayan salidas inoportunas, que no haya dinero que se filtra o dinero que ingresa de manera no adecuada. De la misma manera, la función de cumplimiento o el oficial de cumplimiento ante soborno debe asegurar que no sucedan actos de soborno. Y si se dan cuenta, la función de cumplimiento financiero, contable financiero, tiene mucho que ver con la función de cumplimiento antisoborno, porque el soborno de alguna manera siempre implica, en su mayoría de casos, dinero o equivalente a dinero.
Entonces, hay un símil que podemos hacer ahí. Las personas las competencias tienen que estar basadas en su educación. Recomendamos que sea un profesional, un técnico, que tenga el respaldo de la educación para poder entender lo que va a asesorar, para poder entender lo que va a supervisar. Con respecto a la formación, yo creo que lo mínimo que debería saber un profesional o una persona que integra la función de cumplimiento es justamente la norma ISO 37001. Saber interpretarla, saber implementarla. Recuerden que él va a supervisar esa implementación. Recuerden que él va a asesorar esa implementación. Y recuerden que él va a asegurar que este sistema de gestión funcione o no. Y además, debe conocer temas legales con respecto a los actos de soborno. Y finalmente nos dice que debe tener la experiencia apropiada, ¿cierto? Debe tener la experiencia apropiada. Debe adquirir esa experiencia de alguna manera, pero debe cumplir con estos requisitos que la norma nos pide. Nos dice también la norma, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria. Si es que las organizaciones consideran que su personal deben asumir la función de cumplimiento, pues hay que brindarle, en todo caso, estas competencias a modo, y la norma en algunas otras normas también lo dice, a modo de capacitación, formación, tutoría, o, de ser posible, contratación o subcontratación de personas que puedan desarrollar esas actividades. Y para todo esto, como evidencia de lo que hemos conversado, de la formación, de la educación y la experiencia, se debe conservar la información documentada, que no es otra cosa más que tener el currículum vitae, la hoja de vida, con toda la documentación respectiva que sustente la educación, la formación, la competencia necesaria de esas personas que van a cumplir el puesto de función de cumplimiento. ¿Qué más nos dice la norma con respecto a la función de cumplimiento? Que debe tener acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la alta dirección. ¿Sí? Y en el caso de cualquier problema o inquietud, tenga que ser elevado en relación con el soborno o el sistema de gestión. Debe tener acceso directo y rápido. Es decir, no debe depender de algún otro puesto inferior porque no va a tener ese acceso directo y rápido. Por eso muchas organizaciones optan por tercerizar la función de cumplimiento y con eso se aseguran, primero, que esta función de cumplimiento tenga las competencias y segundo, que tengan el acceso rápido a la alta dirección o al órgano de gobierno. Muy bien. Con lo que hemos conversado ahora, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues llegamos a la conclusión de que la función de cumplimiento, si lo podemos decir en términos coloquiales, no es una función que puede caer en cualquier persona, no es un juego. Se están asumiendo responsabilidades mayores. Recuerden que este sistema de gestión, a diferencia de los demás sistemas de gestión, como es calidad, seguridad, medio ambiente, etc., este sistema de función tiene la peculiaridad de que puede tener límites muy cercanos con los temas legales, judiciales y penales. No es un tema de una multa, no es un tema de una sanción, de una amonestación solamente. Es un tema que puede caer en temas fiscales, en temas legales, y eso debe tenerlo bien presente el oficial de cumplimiento. Es lo que debe tener bien presente el oficial de cumplimiento. No es una función que lo asumo porque ya o la organización muy a la ligera lo toma y elige a quien considera que debe tenerlo. Debe demostrar esas competencias, ¿sí? Entonces, como conclusiones podemos decir que es de vital importancia dentro del sistema de gestión antisoborno y por lo tanto debe ser ejercida por personas capacitadas, por personas que cuentan con conocimientos de las responsabilidades y las que van a tener en el sistema de gestión antisoborno. Debe ser personas con la competencia para aportar la mejora en la sostenibilidad y la mejora del sistema de gestión antisoborno. Es decir, personas que aporten, que hagan crecer, personas que brinden, como dice la norma, asesoramiento. Eso es lo que hemos podido encontrar
Y eso es lo que hemos podido ver en estas experiencias que tenemos como oficiales de cumplimiento y como auditores de certificación con respecto a la función de cumplimiento del sistema de gestión antisoborno.